Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy os voy a hablar de los sentidos de interpretación de la Sagrada Escritura, ¿vale? Es un tema bastante importante y para ello os recomiendo en primer lugar el canal El Depósito de la Fe de Leonardo Abdala, que es un antiguo protestante evangélico que estaba estudiando para pastor y de la mano del padre Oliveira se convirtió al catolicismo y tiene un estudio intensísimo sobre los padres de la Iglesia, la Biblia, etcétera, que es, la verdad que es una joya el material que tiene. Bueno, vamos a empezar leyendo en los numerales 115, 116 y 117 del Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo Mayor, que debe ser nuestra referencia principal, ¿no? Dice el 115, según una antigua tradición se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. Eso dice el 115. El 116 habla del sentido, los desgrana un poquito más y dice el sentido espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, el 116 habla del sentido literal. En el sentido significado es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Es decir, el sentido literal es el sentido histórico, lo que dice la palabra, el lenguaje, ¿no? Y en el 117 nos habla del sentido espiritual. Dice que gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Y dice que dentro del sentido espiritual tenemos el sentido alegórico, el moral y el anagógico. El sentido alegórico, dice de él, podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo, lo pone como ejemplo, es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. En cuanto al sentido moral, nos dice que los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. Y cita en la primera carta a los Corintios y la carta a los Hebreos. Y por último, el sentido anagógico, sobre él nos dice que podemos encontrar realidades y acontecimientos en su significación eterna que nos conduce hacia nuestra patria. Y así la Iglesia es en la tierra signo de la Jerusalén celeste. Bueno, pues estos tres numerales del Catecismo vamos a profundizar en ellos y vamos a ver la importancia tan vital que tienen para la correcta interpretación de la Escritura y para encontrar esas perlas de la Iglesia de las que hablábamos. Hasta tal punto son fundamentales que han llevado a la herejía a los protestantes, que han negado, uno de los fundamentos de la herejía protestante es que niegan el sentido espiritual de la Escritura. Como hemos dicho, hay como dos grandes bloques, el literal o histórico y el espiritual. Y a su vez el espiritual se divide en alegórico, anagógico y moral, ahora veremos. Pues ellos niegan esos tres. O sea, de las cuatro patas de la mesa de la interpretación bíblica, ellos niegan tres. Se quedan solo con el literal. Y resulta que todas las perlas de la Iglesia están en el sentido espiritual, como ahora veremos, con lo cual ellos han empobrecido totalmente la fe. Ahora lo veremos. Como digo, tenemos cuatro sentidos, el literal y por otro lado el espiritual. Cuando el sentido literal me lleva a un absurdo o a un sinsentido, tengo que buscar el sentido espiritual, porque no en todos los pasajes encuentro todos los sentidos, puede haber uno o varios, ¿no? Pero lo cierto es que los cuatro sentidos deben convivir armónicamente. De hecho, uno de los criterios que seguía la Iglesia para determinar si un texto era de inspiración divina era que hubiera armonía entre esos cuatro sentidos. Si de la interpretación analógica salía una barbaridad, pues algo fallaba. Si de la interpretación literal salía algo que no cuadraba, pues tenía que haber perfecta armonía entre esos cuatro sentidos, ¿vale? El sentido literal o histórico es fundamental, porque además sostiene los otros tres. Por lo tanto, hay que hacer interpretaciones literales correctas y exhaustivas, basadas en el estudio del idioma y del contexto histórico. En la encíclica Divino Aflante Spiritu de Pío XII, en 1943,
el Papa fomenta el estudio de los idiomas originales, la arqueología y la filología para entender correctamente el sentido literal de la escritura, porque es del que parten los demás. Entonces es fundamental hacer una buena interpretación literal y histórica de la escritura. ¿Qué pasa con los curas modernistas o con los católicos, que en realidad no son católicos, modernistas? Pues que tienden a relativizar o incluso negar el sentido literal. Pues que no, si en realidad cuando dijo este es mi cuerpo, pues quería decir que espiritualmente, que si el maná del cielo, empiezan a negar el sentido literal de las cosas, ¿no? Ahora veremos algún ejemplo. En realidad, si se entiende mal el sentido literal, se puede llegar a falsas conclusiones morales, alegóricas y anagógicas. Por eso el sentido literal es vital. Pero como eso yo creo que lo tenemos todos claro, y siempre se ha cargado las cintas en el sentido literal y se ven muchos estudios del idioma original en el que se escribe la escritura y la arqueología y tal, pero parece que están menos tratados o se hace menos incidencia en el sentido espiritual. Por eso yo creo que es importante que hoy hagamos hincapié en el sentido espiritual. ¿Por qué es el sentido espiritual? Es el que esconde las perlas de la Iglesia, los tesoros de nuestra fe. Por ejemplo, la doctrina de la Santísima Trinidad, los sacramentos, etc., ¿no? Y además esto es lo que estaba protegido por la disciplina del secreto, de lo que os hablé el otro día, ¿no? En definitiva es el que esconde los símbolos y las profecías que van a hablarnos en el Antiguo Testamento ya de lo que habría de suceder con la llegada de Cristo. Y el sentido espiritual, es el que niegan, como digo, los protestantes, salvo que en el Nuevo Testamento se haga una interpretación alegórica expresa del Antiguo Testamento, en cuyo caso ellos sí lo aceptan. Si no sucede eso, ellos no lo reconocen. Y claro, como en ese sentido alegórico, como veremos ahora, en ese sentido oculto, está todo lo sustancial, están las perlas escondidas, pues ellos no las tienen, no tienen los sacramentos. Por ejemplo, nada más que el bautismo y de aquella manera, o algunos tienen una pseudocomunión, en fin, se pierden en lo mollar de la fe. Los sentidos espirituales, como el sentido espiritual, como he dicho, se divide en alegórico, anagógico y moral. ¿Qué es eso? Vamos a verlos con un poquito de detalle. El sentido alegórico también se le llama tipológico o simbólico o figurativo. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia Española sobre la alegoría? Si leemos la definición de alegoría, dice que es una ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. Y si vemos los sinónimos que da del término para alegoría, uno de ellos, que casualidad, es parábola. Es decir, Jesús hablaba con parábolas, o lo que es lo mismo, con alegorías, ¿vale? Segundo sentido espiritual, el anagógico. Nos habla de las realidades escatológicas, o sea, de lo que va a pasar en el futuro, tras nuestra muerte, cuando llega el reino en los últimos tiempos. Y la última pata de la mesa es el sentido moral, que nos da las reglas de comportamiento y que los protestantes niegan. ¿En qué sentido lo niegan? Porque ellos dicen que el Antiguo Testamento está escrito para los judíos, no para nosotros. Mientras que nosotros defendemos que eso no es así. De hecho, el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, del 6 a 11, por Romanos 15, versículo 4, habla de cómo todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento está escrito para nosotros, para darnos reglas de comportamiento moral a nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar sobre todo en el sentido alegórico. Y el anagógico es como una subespecie del alegórico, ¿no? Digamos que la alegoría lo que hace es usar cosas comprensibles para entender algo incomprensible. Entonces, se habla de sentido alegórico o tipológico, cuando nos referimos al Antiguo Testamento, cuando hablamos de que el tipo es una persona, un suceso o un objeto del Antiguo Testamento que simboliza y prefigura algo que va a suceder después. Y en ese sentido podemos hablar también de que es profético, es profecía de lo que va a suceder después. El Antiguo Testamento usaba las alegorías sistemáticamente ya desde los tiempos de Moisés. ¿Os acordáis el pasaje de Daniel 2:41 del ídolo con pies de barro? Ese sueño que tuvo el rey de Babilonia
y que un ídolo con la cabeza de oro, el pecho de plata, el torso de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro. Bueno, pues eso era una alegoría de lo que iba a suceder con el reinado babilónico y sus sucesores. Y Daniel interpretó esa alegoría para el rey. Y como esa hay muchas. En Jueces se habla de sueños, se habla de la capacidad de interpretar los sueños, los misterios. Es decir, en el Antiguo Testamento ya se usaban las alegorías, ¿no? Pero, en definitiva, esta alegoría o esta tipología o esta forma de escribir figurativa, lo que hace es ser sombra o prefiguración de una realidad espiritual más completa. Cuando algo proyecta una sombra, la sombra nos permite adivinar características del objeto que la proyecta, pero no podemos ver todas las características de ese objeto. Por eso se dice que es una sombra. Yo veo la sombra de una persona y puedo adivinar si es gordo o flaco. Puedo adivinar determinadas características, si es un hombre, si es una mujer, pero no puedo ver los detalles, no puedo ver toda la realidad. Por eso es tan importante no pervertir el sentido literal, porque si adultero el sentido literal, puedo estar adulterando esa sombra que proyecta el original, ¿no? Si la sombra se dibuja mal, ya no corresponde al objeto que la proyecta. Por eso la interpretación alegórica lo que hace es iluminar y ampliar la interpretación literal, pero nunca negarla o contradecirla, ¿vale? Por ejemplo, ¿por qué Dios insiste a Moisés en que cuando le mostró en el monte Sinaí los detalles sobre el templo, sobre el tabernáculo, el arca de la alianza, etcétera, etcétera, ¿por qué le dice que lo reprodujera con tanta exactitud? Porque todo ello debía ser sombra de las futuras realidades del cielo, sombra de la iglesia celestial. Y si la sombra la dibujó mal, ya no corresponde al objeto que proyecta. Pero bueno, esto que puede ser un poco abstracto, vamos a concretarlo y lo vais a entender enseguida, ¿no? Porque en definitiva, en el Antiguo Testamento hay multitud de sombras de cosas que cumplió Cristo o de cosas que se van a cumplir en el cielo. Y os doy ejemplos. Por ejemplo, José, hijo de Jacob, es tipo, figura o sombra de Cristo. ¿Por qué? Fue vendido por sus hermanos. ¿Os suena? Cristo fue vendido por sus hermanos judíos. Se sometió al faraón, que es tipo, figura, sombra de Dios Padre. Y el faraón, Dios Padre, le dio la facultad de gobernar, de hacer y deshacer en su reino, que es lo que ha hecho Dios Padre con Jesucristo nuestro Señor. Atrajo a sus hermanos al reino y les resolvió el hambre. ¿Os acordáis? Que estaban pasando hambre, los trajo, etc. Entonces ahí vemos un tipo claro de Cristo. Más tipos. Adán es figura de Cristo. El apóstol San Pablo, Romanos 5:14, habla de ello. Eva es figura de la iglesia, es tipo de la iglesia. También es figura de la Virgen, puesto que Eva es la madre carnal de la iglesia, de los creyentes, y la Virgen es la madre espiritual de los creyentes. Melquisedec, rey de Salem, es figura de Cristo también. Abraham, que es figura de la iglesia, rinde culto a Melquisedec, que es figura de Cristo, dándole el diezmo, ¿no? Y Melquisedec lo bendice, como el superior bendice al inferior y no al revés. Más el sacerdocio levítico. Y esto también entronca con la herejía protestante, ¿no? Sabéis que ellos no reconocen la sucesión apostólica. Bueno, pues el sacerdocio levítico es figura de la sucesión apostólica. Igual que para ser sacerdote en el Antiguo Testamento tenías que ser levita, y si no, no podías serlo. Para ser sacerdote de la Iglesia de Cristo tienes que pertenecer a la sucesión apostólica. Y eso es los protestantes no lo reconocen, ¿no? O la genealogía de Jesús que nos da Mateo en el capítulo 1. ¿Por qué es importante? Porque nos está hablando de eso, de la sucesión apostólica. Como esa sucesión en el Antiguo Testamento es figura y tipo de la sucesión apostólica del Nuevo Testamento, ¿no? También tenemos tipos y figuras, sombras de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. Y aquí os doy un ejemplo claro de cómo la Escritura, si se interpreta literalmente, exclusivamente, literalmente o históricamente, es una interpretación incompleta, pobre, porque nos perdemos esas figuras, esas sombras de realidades más profundas. ¿Recordáis el pasaje del maná? Cuando todas las mañanas
caía el maná como una especie de rocío, como unas bolitas blancas, y ellos se alimentaban del maná. Eso literalmente dice eso. Entonces, un modernista podría negar la realidad literal de lo que dice ese pasaje y pensar que eso no sucedió de verdad, que es una especie de alegoría, de analogía, tal. No, la realidad es que eso sucedió. O sea, ellos se alimentaban de maná y había maná. Pero si nos quedamos en la interpretación literal, no somos capaces de ver, y un protestante no es capaz de ver, que ese maná es prefiguración de la Eucaristía. Y de hecho, no sé si tenéis la Biblia a mano. ¿Alguno, por favor? Bueno, alguna aplicación. Bueno, si no, la leo yo. Os voy a leer. Bueno, ya sabéis que Cristo dijo, yo soy el pan del cielo. Y hablamos del maná, de Cristo como maná, ¿no? Como el nuevo maná. Pero es que si leemos el Apocalipsis, concretamente Apocalipsis 2:17, dice, al vencedor le daré el maná escondido y una piedrecita blanca y escrito en ella un nombre nuevo que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Aquí la Iglesia ve una alusión clara a la Eucaristía, con una interpretación anagógica. Bueno, pues un protestante no es capaz de ver esto. Y tenemos más tipos de la Eucaristía, no solo el maná que comía en el desierto, sino tenemos el pan y el vino, el rito de Melquisedec, los panes de la proposición que comían los sacerdotes, el árbol de la vida en el jardín del Edén del que podían comer nuestros padres. Todo eso son tipo y figura de la Eucaristía. Pero además fijaos cómo el pasaje es que es apasionante, ¿no? Porque tú cuando los judíos huyendo de Egipto pasan a pie enjuto por el Mar Rojo, todos reciben el bautismo, por decirlo de una manera. El paso del Mar Rojo, la Iglesia lo ha entendido como analogía, alegoría del bautismo. Todos ellos fueron bautizados. Pero luego muchos, sabes que murieron en el camino. Los que llevaron una vida indigna fueron masacrados de distintas maneras, ¿no? Murieron. Bueno, pues eso es una interpretación, también podemos encontrar interpretación moral de qué sucede cuando uno comulga indignamente. Ya sabéis lo que dice también la Escritura, ¿no? Cuando uno come indignamente el cuerpo de Cristo, está comiendo su propia condenación. ¿Vale? Tipos del bautismo: el diluvio, el paso del Mar Rojo, los lavamientos levíticos, la purificación del bautismo. Encontramos en la carta de San Pedro, capítulo 3, Corintios 1, capítulo 10, Tito 3, encontramos un montón de figuras en el Antiguo Testamento de cosas que sucedieron en el Nuevo. Por ejemplo, David es figura de Cristo. Y Agistófeles, consejero del rey David y amigo del rey David, es figura de Judas. Si leéis 2 Samuel 17, 21 a 23, o capítulo 15, versículo 31, o capítulo 17, versículos 1 y 2, nos narra cómo uno de los principales amigos y consejeros del rey David lo traicionó y se acabó ahorcando. Bueno, ahí la Iglesia encuentra un tipo, una figura de la traición de Judas a Cristo. Sabéis que traicionó al rey David y se unió a Absalón, que era hijo de David y estaba luchando contra el propio rey David. Y acabó ahorcándose. O los corderos sacrificados como propiciación de los pecados. ¿De qué son figura? De Cristo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quién dijo eso? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nada menos que San Juan Bautista. O sea, San Juan Bautista ya estaba identificando en el Antiguo Testamento un tipo, una sombra de lo que iba a suceder después, de una realidad superior. La barca de San Pedro, por ejemplo. Pues la barca de San Pedro la Iglesia la ha entendido como tipo, como figura de la Iglesia. El hecho de que Jesús, todos eran pescadores, se subiera solo a la barca de Pedro, siempre se subía a la barca de Pedro. Es de alguna manera tipo, figura de la Iglesia, de que era Pedro el que tenía encomendado conducir la Iglesia cuya cabeza es Cristo. Todos estos tipos los podéis encontrar en citas bíblicas concretas, ¿no? Pero lo relevante es que la gran importancia de la interpretación alegórica es porque, como digo, en ella se ocultan los tesoros, las perlas de nuestra fe, ¿no? Por eso decimos que el sentido alegórico revela el contenido de la fe. Fijaos si es importante, ¿no? Y el sentido alegórico
convive con el sentido histórico, pero permanece velado hasta que Cristo se lo revela a los apóstoles, ¿no? Digamos que es el propio Cristo el que revela estas interpretaciones alegóricas a los de Maús. Lucas capítulo 24, versículo 27. Les explica el sentido alegórico y anagógico de todo el Antiguo Testamento. O sea, es el propio Cristo el que explicó a los apóstoles todo lo que de él decía la ley y los profetas. ¿Recordéis ese pasaje? Y además decía que los de Maús, al escuchar a Cristo hablar todo lo que en el Antiguo Testamento se decía de él, sintieron como su corazón ardía. Porque en realidad lo oculto es lo relevante, ¿no? Entonces, recordemos que Jesús hablaba a todos con alegorías, con parábolas, salvo a sus discípulos. Juan capítulo 16, versículo 29, habla de estos a vosotros, y Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35 dice que para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo, refiriéndose al Salmo 78, versículo 2, que a su vez se refería a Isaías. Es decir, el propio Cristo nos está hablando de la existencia de unos tipos o figuras en el Antiguo Testamento que estaban hablando de él, de modo profético, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y estos secretos estaban escondidos bajo alegorías, y es Cristo el que se los desvela a los apóstoles, les desvela este sentido alegórico, quedando bajo la disciplina del secreto, como vimos el otro día, ¿no? Porque aquel el pasaje de no deis las perlas a los cerdos, ¿no? Y por eso estas verdades no están expresamente recogidas en la Escritura. Y por eso cuando los protestantes las niegan, porque no están en el sentido literal de la Escritura, se están perdiendo las perlas de la Iglesia. Tiene una Iglesia pobre, desnuda, ¿no? Mateo, en el capítulo 13, versículos 10 al 14, habla de la capacidad que Dios da de entender el sentido alegórico. Vamos a leerlo porque este es importante. A ver, Mateo, si tuvierais, ¿no tenéis por ahí la aplicación de la que alguno podréis? Vale, bueno, este lo leo yo y la siguiente tú estate atenta y te voy pidiendo, ¿vale? Mateo capítulo 13, versículos 10 a 14. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a vosotros, a los apóstoles, se os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Esto lo está diciendo nuestro Señor, ¿eh? Es decir, estos secretos estaban escondidos bajo las alegorías. Y Jesús desveló a los apóstoles estos secretos. A ellos les explicaba las parábolas. A los de Maús les explicó todo lo que se hablaba de él en el Antiguo Testamento, ¿no? Y todo esto, como digo, quedaba bajo la disciplina del secreto. Entonces, en definitiva, bueno, San Pablo también si puedes leer la carta a los Corintios 2, capítulo 3, versículo 14 a 16. Pero tienen la mente embotada, pues hasta el día de hoy permanece aquel velo en la lectura del Antiguo Testamento, sin quitarse porque se elimina en Cristo. Y hasta hoy, cada vez que se lee a Moisés, cae un velo sobre sus corazones. Pero cuando se convierta al Señor, se quitará el velo. Eso Ahora es. bien, Es decir, el propio San Pablo está diciendo que tienen un velo, que es Cristo el que levanta ese velo. Y los protestantes tienen ese velo, y los judíos hoy siguen teniendo ese velo. No son capaces de ver en el Antiguo Testamento todo lo que insistentemente y en decenas de pasajes habla sobre Cristo. Porque, ¿qué problema tienen los protestantes? Primero, que solo reconocen la interpretación literal, frente a nosotros que tenemos la interpretación de los 4 sentidos, lo que se llamó la cuádriga
de la escritura, ¿no? En la Edad Media se hablaba de la cuadriga como esos 4 sentidos, estas 4 formas de interpretar la Biblia. Por otro lado, no reconocen la sucesión apostólica. Entonces, ellos se rigen por el principio de la libre interpretación. ¿En qué deriva eso? ¿Sabéis cuántas iglesias protestantes hay? ¿Cuántas decís? ¿10? ¿20? Más. Decenas de miles de iglesias protestantes, porque el principio de que cada uno interpreta lo que le da la gana provoca una fragmentación tremenda y unos abusos de cualquier interpretación. O sea, hay miles de iglesias protestantes, que son los bautistas de no sé qué. De hecho, el Leonardo Abdala estaban pensando fundar otra nueva, porque algunas cosas no estaban de acuerdo, porque cada uno lo interpreta como le dé la gana. Frente a eso que tenemos nosotros, la unidad de la tradición apostólica. Frente a una sola iglesia, la iglesia de Cristo, tenemos miles de herejías protestantes. ¿Qué más? Claro, ellos se quedan con una pata de la mesa, la pata de la interpretación histórica o literal. Pero al perderse la moral, la alegórica y la anagógica, se están perdiendo las perlas de la iglesia, los sacramentos de la iglesia. Doctrinas importantes, ¿no? Ellos, digamos que solo cogen cosas del sentido espiritual cuando el Nuevo Testamento interpreta expresamente de forma alegórica el Antiguo Testamento. Es decir, si ellos, literalmente algún pasaje del Nuevo Testamento hace una interpretación alegórica del Antiguo, pues ellos la cogen, pero solo esa. Sin embargo, la Iglesia hacía una interpretación global del Antiguo Testamento desde el punto de vista alegórico, ¿no? Nosotros creemos que el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, en mayor o menor medida tiene un sentido espiritual. Y fijaos el detalle. La glosa ordinaria, que es una recopilación de comentarios bíblicos de los padres de la Iglesia, que va al margen del texto bíblico, o sea, son como comentarios al margen. Estamos hablando de una obra del siglo VIII, ¿no? Atribuida a Walafredo Estrabón, un monje y tal. Bueno, lo cierto es que en la glosa ordinaria se hace una equivalencia entre todos los libros del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. El Pentateuco dicen que es sombra de los Evangelios. Josué, Jueces, Reyes, Crónicas, Ester, Esdras y Job, imagen, figura, sombra de los Hechos de los Apóstoles. Los 3 libros de Salomón, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, figura de las epístolas de San Pablo. Y los profetas, figura del Apocalipsis. Hasta ese punto, la Iglesia desde el principio ha creído que todo el Antiguo Testamento estaba prefigurando, era sombra del Nuevo Testamento. Pero claro, una vez que esto, yo creo que se entiende, ¿no? Más o menos se entiende. Esto de la alegoría es fundamental. La anagogía es parecido, pero hablándonos de las realidades futuras. Digamos que la alegoría son imágenes, sombras de lo que sucedió y se cumplió con Cristo, y la anagogía nos habla de las realidades futuras, escatológicas, tras nuestra muerte, ¿no? Tras el final de los tiempos. Y por último, la interpretación moral es la que nos permite extraer enseñanzas de cómo comportarnos, de cuál debe ser la hoja de ruta moral de un cristiano. Bien. Pero lo importante para poder combatir la herejía protestante, porque recuerdo al principio de todo esto que yo os hablaba de que cuando salgáis ahí a la arena os va a tocar discutir con protestantes, con musulmanes, con todo. Y tenemos que tener bien enraizada nuestra fe, bien conocida el depósito de la fe, para ser capaces de poder rebatir, ¿no? Entonces es importante conocer la trazabilidad de este sistema interpretativo, ¿no? Porque los protestantes dicen que ese es un invento de los griegos, que si fue la escuela de Filón de Alejandría, que si es a partir del siglo no sé quién, que si se lo inventó no sé cuántos, que tal. Bueno, pues vamos a ver la trazabilidad de esta interpretación. ¿Quién fue el primero? El propio Cristo, que a los discípulos de Emaús les explicó todo lo que de él se decía en la ley y en los profetas. Lucas 24, versículo 27. El segundo, los propios apóstoles. Y os doy citas aquí, por si alguno quiere leerlas, de Gálatas 4, versículos 21 a 31, Carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 10 a 11, Segunda Carta a los Corintios, capítulo 3, 14 y 16, que ya hemos leído, Hebreos 10, 1, Hebreos 9, 23, cualquiera de estas citas bíblicas que os digo,
Son los propios apóstoles los que nos hablan de esa interpretación alegórica. Vamos a leer, por favor, la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Pues la ley, que presenta solo una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma de las cosas, no puede nunca hacer perfectos a los que se acercan, pues lo hacen año tras año y ofrecen siempre los mismos sacrificios. Vale. La ley es sombra de las cosas futuras. Lee ahora la misma carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 23. Esto lo está diciendo el apóstol San Pablo, ¿eh? Era necesario que todas estas cosas, que son figura de las realidades celestes, se purificaran con tales ritos. Era figura de las realidades celestes. Lo están diciendo los propios apóstoles. Pero es que los padres apostólicos, los primeros sucesores de los apóstoles, Dionisio, Areopagita o Tito, que está nombrado en el Nuevo Testamento, hablan de esta forma de interpretar la Biblia. Dionisio escribe a Tito, obispo, y le dice la gran variedad, hablando de la gran variedad de símbolos sagrados con que se representan los misterios de Dios. Pues si no se entiende su simbolismo, no es porque sean invenciones de una increíble y monstruosa fantasía. Es decir, está hablando de que existen misterios de Dios ocultos en la Escritura y que no son fantasías ni invenciones. Pero es que si seguimos, los teólogos posteriores siguen con este mismo camino. Orígenes, en el siglo II, en sus homilías sobre el Génesis, dice, y cito textualmente, si uno quiere oír o entender estas cosas solo en su significado literal, oiga a los judíos más que a los cristianos. Pero si quiere ser cristiano y discípulo de Pablo, óigale decir que la ley es espiritual y que cuando habla de Abraham, de su mujer y de sus hijos, escúchele declarar que estas cosas se dicen a modo de alegoría. Esto lo está diciendo Orígenes en el siglo II. Y Orígenes habla ya de explicación literal o histórica, alegórica y moral. Y los padres de la Iglesia, en el siguiente escalón, en el siglo IV, siguen con este mismo sistema interpretativo. San Juan Crisóstomo, en la homilía 17, en su sermón sobre los sacramentos, dice: los misterios de la verdad son las perlas, y cuando las perlas están en sus conchas, están en el fondo del mar, así como los misterios divinos se encuentran en la profundidad del sentido de las Sagradas Escrituras. San Juan Crisóstomo. San Juan Casiano, en el siglo IV, añade a esos tres sentidos que ya Orígenes citaba, del sentido literal, el alegórico y el moral, añade el anagógico o escatológico. Y San Agustín, en el siglo IV, y San Gregorio Magno, son los que asocian estos tres sentidos espirituales a las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. A ver si sois capaces de ver dónde están cada una de ellas. En el sentido alegórico, moral y anagógico. ¿Alguno es capaz de verlo? En la esperanza en el anagógico. La esperanza en el anagógico. Nos habla de lo que debemos esperar de la vida futura. Fe, esperanza y caridad. Tenemos la esperanza. ¿La fe dónde está? En el alegórico. En el alegórico. Las perlas ocultas de la Iglesia. Esos tipos, esas figuras de los sacramentos, por ejemplo. Las reglas de comportamiento, la caridad. Claro. Y la caridad en el sentido moral, en las reglas de comportamiento. Bueno, pues estos fueron San Agustín y San Gregorio Magno los primeros en anudar las tres virtudes teologales con las tres formas de interpretación espiritual. Hay un artículo, por si alguno tiene interés en profundizar, de Juan Barro Zafra sobre Agustín de Hipona y la exégesis alegórica, que es bastante interesante, ¿no? Y por último, Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, a petición del Papa Urbano IV, recopila todas las interpretaciones que habían dado los padres de la Iglesia sobre los 4 evangelios en una obra que se llama La Catena Áurea, la cadena dorada. Una cadena, es decir, nos está hablando de la continuidad que hay en la interpretación espiritual de la Escritura desde el propio Cristo, seguido por los apóstoles, los padres apostólicos, los padres de la Iglesia, hasta hoy. Y es el propio Santo Tomás el que simplemente recopila esa interpretación. Por eso, cuando tengáis una duda de cómo se interpreta un versículo de la Biblia, id a la Catena Áurea. Si está recompilado por Santo Tomás de Aquino, lo que interpretaban los padres de la Iglesia sobre cada versículo de los evangelios. Lo podéis comprar hasta en Amazon. Incluso está en internet, luego os puedo decir la referencia de dónde lo podéis encontrar. Entonces hay veces que
inconscientes del magisterio de la Iglesia, empezamos a buscar interpretaciones raras hasta en el Código Da Vinci, en una novela. Dice, por favor, que tenemos el depósito de la fe, el magisterio de la Iglesia, que a lo largo de los siglos, desde el principio, está diciendo cómo debemos interpretar las Escrituras. Y por eso es fundamental entender que es vital tener la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia, porque son cosas que el propio Cristo reveló a sus discípulos, les enseñó cómo se debían interpretar, y son cosas que estuvieron protegidas por la disciplina del secreto, y por eso no se plasmaron por escrito. Además, pensad una cosa, claro, los protestantes dicen, solo la Escritura, solo la Biblia, coge tu Biblia y tú lo que a ti te parezca. El Espíritu Santo te va a conducir. Bueno, ¿y creéis que los primeros cristianos tenían cada uno una Biblia en su casa? ¿Quién tenía una Biblia? ¿Quién tenía una copia de los manuscritos del Antiguo Testamento? ¿Quién? ¿O el Nuevo Testamento? ¿Quién? El obispo, la comunidad, la iglesia de Roma, la iglesia tenía una copia, los sacerdotes, pero el pueblo no tenía copias de la Escritura. Se transmitía verbalmente por la tradición apostólica. Entonces, esa es la riqueza que tenemos hoy y lo que nos da la unidad, la trazabilidad desde el propio Cristo hasta nuestros días de una tradición apostólica y un magisterio de la Iglesia que nos ha dicho cómo debemos interpretar las Escrituras. Entonces, después de conocer esto, cuando uno lee la Biblia, descubre de repente, de pensar que estás en una habitación de 10 metros cuadrados, resulta que los tabiques han ido abajo y estás en un campo amplísimo. Porque cada cosa que lees del Antiguo Testamento empiezas a encontrar tipos y figuras del Nuevo Testamento. Y empiezas a encontrar el sentido oculto de la Escritura. Y empiezas a entender las cartas del apóstol San Pablo con más profundidad. Porque no podemos entender la Biblia solo desde el punto de vista literal o histórico. Pero, insisto, ese es el más importante. Y es del que nacen los otros sentidos, el sentido espiritual. Pero, evidentemente, quedarse solo con el sentido literal o histórico es empobrecer y negar los tesoros de la Iglesia. Y ahora, siguiendo el trabajazo que hace este hombre que os digo, Leonardo Abdala, en su canal, os voy a dar unas citas del Nuevo Testamento, de profecías o de reflejo alegórico en el Antiguo Testamento de hechos que sucedieron en tiempos de Jesús. Y es una pasada. Por ejemplo, Mateo capítulo 2, versículo 15. Bueno, habla de la huida a Egipto y de cómo San José se le avisó en sueños de que ya podía volver, etc. Bueno, pues luego leéis Oseas, capítulo 11, versículo 1. O la matanza de Herodes, Mateo capítulo 2, versículos 17 y 18. Leed luego Jeremías, capítulo 3. O las 30 monedas de plata por las que vendieron a nuestro Señor, por las que Judas traicionó a Cristo. Mateo 26, 15. Pues leed Zacarías 11, versículos 12, 13. Y les dije, si os parece bien, pagadme mi salario, si no, dejadlo. Y contaron mi salario, 30 monedas de plata. Me dijo el Señor, echa al tesoro el valioso precio en que me has tasado. Fijaos, dijo el Señor, el precio en el que me has tasado. ¿Qué es lo que sucedió? El precio en el que tasaron a Jesús. 30 monedas de plata. Es una profecía clara de la traición de Judas. 30 monedas. Pues es espectacular, ¿no? O la confesión de Jesús como Hijo de Dios. Mateo capítulo 27, versículo 43. Pues lo encontramos en Sabiduría, capítulo 2, versículo 18. O el Magnificat de la Virgen, Lucas 1,46. Pues luego leéis la primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1. O profecía sobre Cristo, Lucas 4, versículo 16-21, lo encontramos en Isaías 61.1. Luego el que quiera profundizar que se lo lea por curiosidad, que es interesantísimo. O Juan capítulo 3, versículo 14, pues luego leéis Números capítulo 21, versículos 8-9. O sea, cualquiera de estos son clara sombra de lo que iba a suceder después. O Juan capítulo 13, versículo 18, frente a Salmos capítulo 41, versículo 10. Pero es que luego es interesante también
sabéis que muchas veces en los Hechos de los Apóstoles dice, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Bueno, pues eso luego tiene una concreción. En los Hechos, capítulo 1, versículo 20, para que se cumpliera lo que estaba escrito, bueno, pues alude al Salmo 69, versículo 26. O en Hechos 1, versículos 16 a 22, alude a Salmos 109, versículo 8. O en Hechos 2, 25, 28, alude a Salmos 16, versículo 8. Y así muchas más. Y no hay nada en estos salmos que dice que hubiera que interpretarlos alegóricamente. Pero así los interpretaron los apóstoles. O sea, cuando los apóstoles en los Hechos están citando el Antiguo Testamento, tú vas al Antiguo Testamento y si lo interpretas literalmente, pues lees una cosa y dices, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Y esto por qué? Solo se quita la venda de los ojos, se desvela cuando Cristo le enseña a los apóstoles que todo esto eran figuras, eran sombras, eran alegorías, eran tipos de lo que iba a suceder, de lo que se iba a cumplir en él. De manera que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son una maravilla perfecta, pergeñada por Dios, que están armónicamente unidos. Por eso, para nosotros, el Antiguo Testamento es sagrada escritura y forma parte de nuestro canon bíblico. No es algo que se escribió para los antiguos, para los judíos y ya está. Evidentemente, eso no es así, ¿vale? Fijaos que hay unos versos medievales que dicen, además que los incluye el propio catecismo, en el numeral 118, que dice litera gesta docet quid credas alegoria, moralit quid agas quotendas anagogía, que viene a traducirse como la letra enseña los hechos, es decir, la interpretación literal, la alegoría lo que debes creer, la fe, y la moral lo que debes hacer, ¿vale? Y la anagogía a dónde te debes dirigir, la esperanza. Entonces, una vez más, fijaos la grandeza de nuestra Iglesia, donde nada queda al azar y todo está perfectamente incardinado, ensamblado. ¿Y por qué? Porque es la verdadera Iglesia. Porque no es obra de los hombres, es obra de Dios. Y para terminar en esa trazabilidad de por qué las cosas son como son, el último escalón, os he hablado del propio Jesús, de los apóstoles, de los padres apostólicos, de los teólogos posteriores, de los padres de la Iglesia, de San Agustín, de Santo Tomás en el siglo XIII, y termino hablando de la constitución dogmática Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, año 1965, que en el punto 12 dice que son los obispos los que deben enseñar a los fieles la interpretación correcta. Es decir, me está hablando de la Escritura. El magisterio y la tradición, la unidad en definitiva, frente al principio del libre examen protestante que genera caos y fragmentación con miles de iglesias y abusos interpretativos. Frente a eso tenemos una tradición apostólica que nos da la firmeza de la roca en la interpretación de las Escrituras y una unidad perfecta y armónica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, claro, conocer esto, que insisto, está en el catecismo, ¿no? Pero conocerlo con más profundidad, espero que os ayude, primero, a tener claro dónde debéis acudir cuando tengáis dudas sobre la interpretación de un pasaje bíblico, al magisterio de la Iglesia. Si es una duda sobre el Nuevo Testamento, os vais a la Catena Áurea, recopilación de Santo Tomás, de las interpretaciones de los padres de la Iglesia sobre cada versículo del Nuevo Testamento, que la venden en Amazon. Y ahora os pasé el enlace. Y si tenéis dudas del Antiguo Testamento, de las interpretaciones alegóricas, padres de la Iglesia, o sea, el magisterio de la Iglesia, el depósito de la fe. Entonces, tenemos una riqueza tremenda. Entonces, cuando alguna vez, si es que os veis en esa tesitura, tengáis que debatir con un protestante sobre esto, espero que ahora entendáis por qué ellos argumentan como argumentan y cómo podéis vosotros contraargumentar. Porque ellos van a intentar llevaros al terreno de la sola escritura, sola escritura, sola escritura. Porque Lutero, en sus 95 tesis, sí atacaba los excesos de las indulgencias, la venta de indulgencias y tal, pero en definitiva estaba atacando a Santo Tomás, estaba atacando la escolástica y estaba atacando el magisterio de la Iglesia, estaba atacando la tradición apostólica. Y eso lo que provocó
es el desastre de la herejía protestante, con miles de iglesias, cada uno diciendo una cosa distinta, contradiciéndose unos con otros y en clara regresión, porque en Estados Unidos, en Inglaterra, en muchísimos sitios se están convirtiendo al catolicismo a decenas los protestantes, porque a poco que profundicen, a poco que lean los padres de la iglesia, se dan cuenta de todas estas cosas. Entonces, bueno, pues que nos sirva para entender la riqueza de la Sagrada Escritura y que cuando volváis a leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vais vosotros mismos a empezar a ver esas sombras, esas figuras de lo que había de pasar. Y claro, cuando uno sabe que la arqueología, la historia, está datando de manera incontestable esos manuscritos miles de años antes de nuestro Señor Jesucristo, dices, bueno, claro, te refuerza la fe. Porque dices, bueno, es que miles de años antes estoy encontrando aquí una figura clara de lo que pasó con Judas, de lo que pasó con la matanza de los niños de Herodes, de la propia Virgen María. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. El empaque que tiene y la coherencia que tiene. Pues nada, eso es lo que os quería comentar para cerrar el tema anterior. La disciplina del secreto era muy largo para tratarlo en un solo día. Y la próxima vez que os hable yo, que ya será dentro de 3 semanas, porque dentro de 2, que es el puente, nos vamos de ejercicios, entonces os hablará el Padre Roberto 2 semanas seguidas, vamos a cambiar de tercio y vamos a pasar de la parte formativa a la parte introspectiva de nuevo. Igual que hacemos con aquellos consejos para progresar en la vida espiritual, pues la próxima vez que hablemos vamos a intentar hablar de un tema que a mí me parece de vital importancia. Intentad venir, porque es de una de las grandes mentiras que todos tenemos en nuestro interior y que nos hacen sufrir mucho y equivocar el camino en muchas ocasiones. Entonces vamos a intentar profundizar en ello. Así que muchas gracias, chicos. Vamos a terminar rezando a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. Nuestra salvación.